Skullgears, pues tirido, genial, detenido y lamentablemente fue censurado. Pizzabot triste, pero al menos es un buen juego que mantuvo su esencia y foto, por así decirlo. No me culpe, todos los juegos por ese motivo. Y la Dreamcast, una consola excelente que muchos la habrán tenido en su época, muchos, porque ayer teníamos Play 2, pero me digo, ¿cómo sería llevar esta joya aquí? ¿Qué pasaría? ¿Podrá? Lo averiguaremos. Es de que la Dreamcast es una consola excelente, y si pudieron meterle GTA 3 y hasta incluso al Nintendo 64 le portearon Portal, un videojuego moderno, una consola que en su época fue muy limitada por su formato elegido, y hasta incluso están llevando Mario 64 a la Play 1, ¿por qué no meter Skullgears a la Sega Dreamcast? Porque ya le hice un montaje donde literalmente pues corre en la consola. Hoy es un montaje porque si metiera el disco de juego aquí mi Dreamcast explotaría. Así que prácticamente, así que yo me digo, ¿cómo sería adaptar este juego, esta joya a una consola de esta generación? ¿Se verá bien? ¿Se verá excelente? ¿O acaso por ser un adaptado a una consola inferior se verá pésimo como otros intentos? Pues yo diré que vamos a analizarlo y verlo bien, porque no es solamente copiar los archivos aquí. No. Tenemos que adaptar el hardware principal, porque no es simplemente copiar y pegar ya. Tiene que salir bien para que esto entre aquí. Así que empecemos. Pues hablamos de meter un juego moderno HD, como funciona para que salió para plataforma moderna, y a una consola que tiene como, no sé, digamos 27 años de antigüedad, prácticamente, por así que no es simplemente copiar esto y ya, no, tendría que ser una imagen de este y ocupa creo de media memoria la consola, en el disco no tanto, pero en la consola media memoria ocuparía. Así que casi hice muy bien para que salga un buen port y no sienta como un bootleg pirata que contarías en una tienda de por ahí de tu ciudad. Primero, gráficos, sprites, lo básico. Los gráficos de este juego, al parecer el sistema de arte principal son sprites dibujados a mano, pero resulta que son sprites HD, de ahí por qué se ven tan como si fueran una caricatura, un anime a la vista. Los fotogramas que usan los sprites son de 100, 1200 y 2300 por personaje, según como se dice. Los animadores usaban muchos fotogramas para hacerlo. Y incluso prácticamente aquí mínimo sprite, todo es arte capacidad, bueno, esos juegos modernos que esperaban. Y la Dreamcast, su PC técnica es un Hitachi DC84 200 MHz con 4 flops, y la RAM es de 16 megas y principal, y la 8 es de gráficos, y los colores son de 1,16,7 millones, los sprites 2D, sí. La Dreamcast podía hacerse. El problema es que cómo podemos meter esto aquí, ya que muchachos no es simplemente copiar esto y al disco ya está, porque el disco puede meter sin problema, pero lo que pasa es que la memoria de la consola se consumiría con si intentara correr el juego, todo el modo historia y todo lo que se ve en el juego. Es lo que hace tan difícil portar, tiene que ser un alto uso de memoria, y la consola solo tiene 24 megas combinados, o sea, combinamos lo que es tanto la RAM como el VRAM. Prácticamente lo que es muy limitado porque quiere un juego con arte HD. Así que ¿cómo podríamos readaptarlo? Fácil, tenemos que comprimir y reducir todo. Pero ojo, no crean que por reducirlo se va a ver de baja calidad o como un juego pirata. Así que no olvidemos que hasta un juego como este llegó a una consola que era más limitada. Se vería seguramente como Marvel vs. Capcom 2 o Guilty Gear X, juegos que sí son bien animados, a pesar de verse como una consola antigua. Sí, hoy en día pueden pensar que esto es desfasado, pero en su tiempo fue muy volado. El video principal sería reducir los sprites de resolución, quitar el HD y pasarlo a como eran gráficos, así como este de aquí. O sea, sí, mantener la esencia en el diseño anime, pero bajar la resolución para que se adapte a los 8 GB de RAM de la consola de Dreamcast, ya que los juegos como Marvel Capcom 2 fueron también muy detallados, a pesar de que la consola con sus modificaciones era bastante limitada. Y lo más importante, optimizar animaciones. Se tendría que usar menos frames de animación, pero ojo, se tendría que rehacer muchos frames para que se vean bien y no se vean malos. Y los sprites, la Dreamcast uso de textura y compresión VCUT para comprimir sprites, para poder reducir el tamaño en la VRAM manteniendo la calidad visual, o sea que se usa pero tampoco se verse mal. Y cargar dinámicamente por partes, o sea, las animaciones en segmentos se separan, por ejemplo animaciones de aspectos y todo esto, todo lo que se puede cargar en cada pelea. Y el diseño artístico, bueno, que se quede el mismo estilo de arte de la consola del juego, que se mantenga, no tiene que cambiar su arte, pero eso sí, se tendría que mantener al gráfico de la Dreamcast. O sea, que si Parasol se ve así en HD, posiblemente en Dreamcast se vea así. Pueden sí, se ve así porque, muchachos, vamos a meter un juego moderno a una consola antigua. Es siguiente.
Los escenarios de Skullgirls son bastante detallados y bien trabajados. Claramente son bastante buenos, pero ojo, para poder meter esto aquí, no es simplemente copiar el escenario A y ya. Los escenarios con los detalles que tienen se nota que van a ser imposibles de meter, así que analicémoslo. Los escenarios de Skullgirls son fondos detallados con muchos elementos visuales que aportan ambiente y personalidad. Por ejemplo, la arena, el atrio final, los puntos de clase o la torre de los Merici. Técnicamente todo esto se notaba así, claramente así se ve a la vista. Pero la Dreamcast, como bien sabemos, el GPU Power VR2 dibuja gráficos 2D y 3D a la vez polígonos. Y la memoria de nuevo aquí juega un papel importante. ¿Cómo meter todo esto sin que se vea mal y sin que la consola explote? Fácil, lo que se enfrentaría sería dificultad o complejidad visual, que tienen que verse bien y movimiento extra. O sea, por ejemplo, que un personaje se mueva así. ¿Y cómo adaptarlo a la consola? Fácil, convertir los fondos a textura 2D optimizada. O sea, pasar de esto a una textura 2D. Por ejemplo, puede tener texturas más pequeñas de 512 a 556 o 1024 a 1512 y tiles repetidos como mosaicos y capas planas y que reduciría el uso de VRAM. Y el más obvio, reducir animaciones de fondo. O sea, pocas palabras, que si un personaje que si hojas caigan en este escenario, pues que ya no caigan. Y renderizar fondos con capas de prelaje. O sea, en pocas palabras, los fondos se deberían que rehacerse para poder adaptarse a la consola y reutilizar elementos gráficos, por ejemplo, algo así. Y sé que muchos me dirán, pero es turnover, lamentable, en serio, convence de quitar la esencia a los escenarios. Pero fácil, pues, podemos usar el mismo truco que se usó en juegos como acabo contra SNK 2, donde los escenarios eran así, pero eran buenos, se movían aún. Pueden usarse lo mismo que usó en Cargo contra SNK 2. Los escenarios eran así, bastante vistosos y con movimiento, aún en una consola como esta. O el caso es el Marvel de Capcom 2. Hacer todo esto en un escenario 3D, obvio, adaptado con el motor de la consola para que así la consola no sufra. O sea, hacer todo esto usando el motor 3D de la consola. O el más obvio, el estilo de Guilty Gear X, que también usó fondos 2D estáticos con elementos animados, más fiel al arte dibujado. Técnicamente se podría tener que usar uno de estos modos, o sea, lo que usaron otros juegos de la consola para poder entrar aquí, ya que no es simplemente meter esto aquí y aquí ya. Porque si intentáramos meter, por ejemplo, la arena así como está a la consola, creo que la consola no podría moverla, porque prácticamente el juego no soportaría, la consola soportaría lo que el juego contiene. Por eso te tendría que rehacerlo de estas formas. Escenarios dinámicos pero con movimiento como en Guilty Gear X, o escenarios 3D a lo largo de Capcom 2, o escenarios más animados y detallados a lo Paco contra SNK 2. Ustedes decidan, porque tendría que ser solo uno de esos para poder hacer que se meta a la consola sin problema. Ahora el siguiente, las animaciones, los frames, porque Skullgirls es un juego moderno, no hablamos de simplemente agarrar esto y meterlo así, ya que ambos juegos son diferentes. Dijo Richo, los juegos de la consola son diferentes. Bien, las animaciones de Skullgirls, como bien se sabe, son hechas a mano. Como bien se sabe, cada personaje posee un frame específico por movimiento. ¿Y cómo meter esto en una consola de esta generación? Hay que hacerlo correctamente para que el juego no se sienta como, ya saben, como un juego mal adaptado o un port de esos que de arcade a consola que se veían un tanto muy inferiores. De ejemplo, podemos usar lo que se vio en Guilty Gear X y en Marvel contra Capcom 2, sin contra SNK 2. Juegos que literalmente se ven bien, son tanto por sus frames, sin recortes. ¿Cómo podemos hacerlo? Bueno, para empezar, en Skullgirls la animación es una animación donde empieza en consolas. Según se dice que cada personaje posee entre 1200 y 2300 cuadros por segundo individuales. Así que ¿cómo vamos a tener todo eso en una consola como la Dreamcast, que es limitada? Fácil. Hay que bajar los frames, pero hay que bajarlos bien, pero tampoco vamos a mutilar los frames a punto de que el personaje se vea plástico. Bien, lo primero, se tendría que hacer bajar de 8 a 12 frames por animación. Elegir qué tipo de frames elegir los importantes, no algunos como, no sé, la pose de stand, que es la pose de estar quieto, donde el personaje no hace nada. Esta, por ejemplo, sí se puede bajar las frames, pero ojo, el personaje no debe estar tampoco como estatua. O bajar lo básico. Y también sacrificar los idle. Hay que quitar los frames al idle, que no sé qué será el idle. Creo que el idle debe ser la pose de estar quieto, seguramente, o otro. No quitar los frames de ataque, que son estos, donde el personaje ataca, patea o se mueve, ya que tienen que verse bien.
Según las palabras, los sprites tendría que ser predibujados, o sea, tendría que rehacer desde cero para poder adaptarlo correctamente, para tener un FPS estable y alto. Estable, porque cada personaje tenga que tener una diferencia de animación para que se vean bien. Es más, se dice que entonces el juego ya tiene cifras que llegó ante los 1400 frames por personaje en su versión original, o sea, antes de los DLC. Por lo tanto, para poder llegar a la Dreamcast tendría que reducir la cantidad de frames manteniendo la esencia. O sea, pocas palabras, quitar los 8 a 12 frames, pero digamos de los que no hay mucho movimiento. Y los que tienen, y los movimientos como por ejemplo a la hora de hacer combos, eso sí se tiene que bajar, pero no tanto. Y también comprimir los sprites, adaptar los sprites a la paleta de colores de la consola, porque ya lo vuelvo a decir, no es simplemente copiar esto y ya, tiene que verse bien. Y las animaciones se tendrían que rehacer para prácticamente hacer que los personajes se vean bien, ya que como es un juego de pelea 2D, no pediría mucho, ya que se podría hacer eso, hacer todo eso para que el juego se adapte a la consola y la consola no explota a la hora de moverlo. Siguiente, control y gameplay, ya que como bien sabemos, los juegos de pelea lo que importa son control y gameplay, ya que si el juego de pelea se juega mal, todo el juego se arruina, porque sean sinceros, todo lo único que va a querer un jugador de juego de pelea es que por culpa de, ya saben, un control malo pierdan las peleas. Así que aquí vamos. Primero, el comando de Dreamcast es así, como lo conocemos, así que es fácil, se adapta así. El botón X sería para puño pequeño, ya que Skull Gear usa su papel de botones. Los de Capcom, que son el puño pequeño, puño medio, puño alto, patada pequeña, patada media y patada alta. Así que para el mando sería así. La X, botón X sería el puño pequeño, la Y, puño medio, y la L, el gatillo L, el puño alto. Y para la patada, el botón A sería patada chiquita, botón B, patada media, y botón R, patada alta. Y Stormwall, ¿por qué? Es que chicos, lamentablemente la Dreamcast tiene estos botones, sí, no sé por qué no se decantaron por el diseño de Sega, que el mando de ese botón de Sega Saturn, que este es 1000 veces mejor, pues literalmente, ese botones me gusta más porque hacen el juego mucho más fácil de jugar. Y prácticamente las combinaciones, bueno, fácil, es igual las mismas pero adaptadas al mando de Dreamcast. Por ejemplo, para hacer esto simplemente sería abajo adelante y botón y puño alto y puño pequeño así. Pero en este caso sería por el mando de Dreamcast sería así, abajo adelante más X y el bot Y juntos, por así decirlo. Y los gatillos también se podrían usar. Y también lo mismo para cambiar el personaje, solo prestamos otros botones y solucionado, se cambia el personaje. Y Stormwall, ¿sería compatible la vibración? Sí, como técnicamente también podría ser obvio, el juego podría ser compatible con el Jump Pack de Dreamcast, el periférico que hacía que el botón que vibrara, así que las peleas sientan más dinámicas y más dinámicas sin que el mando se raje por tanta vibración o tanta pelea épica. Y el stick analógico, obvio, o que obligatorio, el stick analógico tiene que funcionar, ya que es lo que nunca me gusta de algunos juegos de pelea de la consola Dreamcast, es que algunos tienen el stick de adorno. Por ejemplo, Mortal Kombat Gold, cuando lo muevo no pasa nada. En cambio aquí decís que obligatorio que el stick sea utilizable, porque así facilitaría a la hora de hacer comandos como este, que no entiendo cómo se hace, porque en serio, ¿cómo hacer esto en teclado? Yo no sé cómo se hace en teclado, así que con un stick analógico sería perfecto para este juego. Y también podría ser compatible con el mando arcade de Dreamcast, esta legendaria joyita que me gustaría tener para mi consola de Dreamcast, pero me vale un riñón, así que no puedo. Prácticamente eso sería genial, poder jugar Skull en Dreamcast con este periférico. Ahora el siguiente, el espacio. El formato GD-ROM de Dreamcast pesa 1,10 a 1,20 GB. Por lo tanto, este juego, quién sabe, dicen que ocupa 1,8 en las PCs modernas. Por lo tanto, ¿cómo meterá esto? Esto puede llegar en un personaje aquí. Fácil. Se puede prácticamente reducir todo esto. Sprites, el mayor peso. En PC la resolución es muy alta por cada frame. En Dreamcast tendría que bajar a 640 x 480. Los frames recortados a keyframes. Y la conversión debe ser muy usada la conversión debe ser BQ, que eso no muy usada en Dreamcast. La resolución pasaría de 60% a 70% menos. Y los sprites seguramente serían 350 megas en Dreamcast, adaptados para la consola. Las animaciones, tendría también que comprimir todo, pasar el 40%, 50% más al punto en la que se vea inferior, pero mejor, pero va para la consola. Escenario, fondo detallado, capas a nivel de reducción, se tendría que renderizar animaciones simples y la resolución tiene que ser más menor. De 300, la reducción del escenario pasaría a 220 a 150 megas por igual.
Pero igual, el modo historia, que sí que prácticamente es el que más pesaría. Sí, es Stornowall, pero solo son imágenes con texto. Sí, pero tienen voces y detalle. No es simplemente porque si yo pensé que intentara meter esto a la consola, ya ocuparía tanto espacio. En la PC son PNGs grandes, voces fuertes, en Dreamcast. Las imágenes se comprimirían, o mejor dicho, se redibujarían para adaptarse a la consola. Serían rescaladas, el audio se comprimiría. Se reduciría un 40 a 60 megas. Es lo que es básicamente. Eso ya tener que bajar para que entre al GD-ROM de la consola y el audio. En la PC usa un formato llamado WAP y el OGG. Pero para Dreamcast pasaría al formato ADX. ¿Qué es este formato? Es un formato que se ha creado para su consola, para el audio para su consola. La música tendría que ser reducida prácticamente de 80 a 120, bajada. Y la calidad y la voz, la calidad tiene que ser pasada a 50 a 70 megas si queremos que la consola llegara a pesar. En pocas palabras sería así: los sprites serían ahora de 400 megas, las animaciones 120 megas, escenarios 150 megas, modo historia 50 megas, música 100 megas, voces 60 megas, código, o sea lo que pesa 20 megas, total 900 megas para que le entrara en un GD-ROM de Dreamcast. Y Stornowall para los que pirateemos la Dreamcast. Bueno, posiblemente se tiene que mutilar algo para meter a la consola aquí en un CD. O si es que usan GDEMU, lo juegan en GDEMU o el emulador. Pero Stornowall, ¿por qué no mejor un juego multidisco? Y yo les digo a mis chicos, en serio, hacerle multidisco a un juego de pelea, si fuera un Resident Evil o un Shenmue lo paso, pero un multidisco lo haría incluso el juego más caro si se relanzara en Dreamcast. Por eso es lo mejor. Y lo más importante, el espacio en la memoria. Pues cuando digo esto me refiero a la memory card de Dreamcast, la Visual Memory Unit. Porque como bien sabemos, la Visual Memory Unit es en la frente de guardado de la consola. Por lo tanto, el juego tiene que pesar lo más mínimo posible, porque obvio, no hablamos de un juego tan fuerte. Bueno, así que por lo tanto, como Skullgirls no usa un 6 gigante, y a diferencia de otros juegos, pues no como yo no sé cuántas cosas de guardado consumirá un juego de estos. Con total consumiría, digamos, 14 bloques. Es lo más suficiente porque prácticamente en este archivo irían el progreso de la historia no puede haber, porque los juegos de pelea como historia no necesitan ser tan largos, simplemente pasar trapas en 10 minutos y ya está. Pero lo que es opciones de los personajes desbloqueados y los datos, en total sería a lo mejor 14 y 16 bloques. Pues sería lo mejor, porque prácticamente digo, es un juego de lucha. Los juegos de lucha no necesitan tanto espacio para esto, a diferencia de un videojuego de pesca, que no entiendo cómo es posible que un videojuego de pesca me salga 50 bloques. ¿Qué pasa? En cambio, aquí el juego debe tener solamente unos 16 bloques de guardado. El motivo es más que obvio. En mi es mejor y sobre todo más apropiado para que no consuma tanto espacio. Y Stornowall, ¿cómo sería su icono? Su icono fácil. El icono del juego puede ser para sacar provecho de la VMU. Al iniciar el juego puede iniciar con la VMU puede mostrar el símbolo del juego, pero obvio, con los colores típicos de la pantalla de la VMU. Y si yo me eligiera a mi personaje en la pantallita de la VMU, saldría la imagen de la cara de mi personaje en ese bonito pixelado que tenía los juegos de Dreamcast. O sea, la cara de Cerebela se vería así, sí, y la de Parasol así, claramente. Claramente se ve, eso es lo que le había buena agregada a la Visual Memory Unit, ya que prácticamente claro, la consola no por uso de ni esta memoria. Todo eso se tendría que hacer para que el juego entrara con creces sin faltas a la consola de Sega. Pero claramente muchos me van a estar diciendo: ¿y Stornowall, por qué todos estos cambios? ¿Y por qué no se puede meter directa todo en la consola original, así directa del juego original? Es que le diré estas facciones. Uno, el más obvio, el hardware antiguo. Cuando digo hardware antiguo me refiero a que la Dreamcast es una consola de 1998 para adelante, y si viene de esta generación se tendría que hacer mucho sacrificio para que la consola pueda mover el juego, ya que este juego fue pensado para máquinas modernas. Por lo tanto, llevar Skullgirls a estos sistemas iba a ser un poco difícil, y no lo digo yo.
Lo digo porque, a ver, porta para Nintendo 64. ¿Cuánta brujería habrán hecho aquí para poder meter este gran juego a una consola que encima usa un formato de almacenamiento bastante pequeño para su época? Y el más obvio, los personajes. Si bien los personajes bases son estos, no los DLC, prácticamente sí, podrían entrar como DLC que la Dreamcast tenía función DLC en su MMU. Por ejemplo, las pistas de Sonic Adventure 2 nuevas entraban aquí sin falta, pero el problema era el espacio. Esta cosa tenía espacio de almacenamiento solo unos 200 bloques. Por lo tanto, un personaje nuevo con todos sus movimientos aquí seguro te comería 35 bloques a más. Y sobre todo, hay que pensar en el hardware, y en todo su sistema, porque prácticamente no es simplemente copiar y pegar, ya que prácticamente si no se hace bien puede quedar como un videojuego bootleg mal hecho, de esos que solo te encuentras en una tienda pirata, porque la gente, si hablamos de un remake o un por una consola antigua, tiene que verse bien, no un intento así barato de intentar hacerlo. Por eso mismo, que si van a soportar a Skullgirls, espero que lo hagan a la Dreamcast. Espero que lo hagan. Yo quiero jugar este gran juego en mi Dreamcast. Bueno, así seguramente lo meterían de sobra. Y al día siguiente estará así. Guiño, guiño. Es la verdad, pues chicos, así fue con la Dreamcast. Seguro muchos lo entenderán así. Por eso que esperan, por eso que Skullgirls debe meterse también un por a la consola de Sega. Pesado sí, con limitaciones, sus contras, pero adaptado de buena manera a este hardware. Y digan qué les pareció. ¿Desean Skullgirls en Dreamcast? Háganmelo saber, porque yo sí lo quiero para poder agregar un juego de pelea hecho. Y sí, quiero que sea oficial, porque al ser hecho por fans, como de que no creo que sea viable, a menos claro que haya nada magia. Así que ustedes qué opinan, háganmelo saber. Bien, yo soy Stornowall, me despido. Adiós.